Bueno, quiero explicarles un poco sobre las bases o los espejuelos. Usualmente todas las piezas de cerámica tienen una parte en el fondo que no tiene esmalte. Esta parte se llama pie o espejuelo. Y el más común es este, que es solamente un arito sin esmalte alrededor de la base de la pieza, pero con esmalte en la parte del fondo y en las paredes. Este espejuelo es importante para varias cosas. Una de ellas es para la higiene. Ustedes cuando utilizan las piezas las ponen en una mesa y entonces la parte de la cerámica que no tiene esmalte es una parte porosa. Entonces eso hace que la mugre o las partículas de polvo que tenga la mesa se peguen en el espejuelo. Y entonces por eso se recomienda que las piezas de cerámica tengan un espejuelo en cuanto a función, pero también en cuanto al proceso de producción. El esmalte, como ya les he explicado, es un polvito de vidrio que se funde en el horno. Entonces este polvito, al fundirse, si entra en contacto la pieza con alguna de las placas del horno y el esmalte en el fondo se funde, se va a pegar a la placa del horno. Y entonces por eso también a las piezas de cerámica se les deja sin esmalte en la parte posterior, en la parte del fondo. Esta es una de las piezas que yo hago y yo usualmente no les pongo esmalte en toda la parte del fondo, pero aún así sí le pongo un espejuelo para la parte de higiene. Entonces, bueno, como les comento, pueden ser de diferentes tipos. Y yo aquí tengo mi pieza de pellizco, que ya se quedó algunos días en la caja y que la he estado checando para ver su estado. Y entonces ahorita ya está en un estado de cuero, que se le conoce como cuero, en el que todavía se ve gris, todavía se siente fría y húmeda, pero ya no está un poco moldeable, pero ya si yo hago presión con mis dedos, ya no modifico la forma. Y entonces yo quiero ponerle a mi pieza un espejuelo, pero se puede hacer de varias formas. Entonces una de ellas sería hacer un pequeño churro y ponerlo alrededor. Otra sería ponerle patas. Y yo lo que voy a hacer es ponerle 4 patitas como en forma de cono. Bueno, para hacer mis patitas voy a utilizar un poco de pasta que todavía está húmeda, pasta que saqué de mi bolsa. Voy a hacer 4 bolitas de más o menos la misma cantidad de pasta. Y luego voy a convertirlas en un pequeño cono, rodándolas en la mesa. Con 1 o 2 dedos. Y con una navajita voy a cortar al tamaño que lo quiero.
A veces cuando se hacen los churros se queda como un hoyito en el fondo y este hoyito puede provocar que se quede una burbuja en la pieza, entonces es mejor cortarlo. Entonces, ya que tengo mis 4 patitas, lo que voy a hacer es dejarlas al aire libre, esperando que se sequen, a que estén al mismo nivel de humedad que mi pieza. Esto es importante porque estas las acabo de hacer y están todavía húmedas, y bueno, ya lo hice hace algunos días y ya perdió algo de agua. Y entonces, bueno, la cerámica, mientras va perdiendo el agua, va reduciendo el tamaño, y eso significa que esta pieza ya redujo algo de tamaño, mientras que estas que acabo de hacer todavía no. Entonces necesito esperar a que estén todas al mismo nivel de humedad para que hayan reducido la misma cantidad. Y entonces eso ya me va a permitir pegarlas y también que no se deformen mis patitas cuando las monto en mi pieza. Entonces voy a dejarlas en un lugar, puede ser en el sol o en un lugar ventilado, y sin olvidarlas para ir checando su progreso y pegarlas a mi pieza una vez que estén listas. Bueno, entonces tengo aquí mi pieza que hice con pellizco y tengo las patitas que le voy a poner. Ahora ya todo está al mismo nivel de humedad y ahí está en la textura que se llama textura de cuero. Entonces, en esta textura ya la pieza no se deforma. Si yo la golpeo, le doy pellizcos o le hago la trato de deformar de algún modo, ya no se deforma, ya no cambia el estado en el que está. Y mis patitas igual, ya están al mismo nivel de humedad. Igual si los apachurro ya no cambian su forma, y entonces están listos para pegarse. Primero, para alisar un poquito mi forma, voy a humedecer la esponja y puedo entonces tratar como de alisar un poquito la superficie y sobre todo quitar cualquier grieta que pueda tener. Por ejemplo, yo tengo algunas aquí en el fondo. La esponja no debe de estar tan húmeda, no debe estar mojada, tiene que estar solamente lo suficiente húmeda para que podamos alisar la pieza, y van a quedar un poco de rayitas que es normal que queden con la esponja. Entonces yo solo voy a tratar de alisar la superficie.
Si ustedes mojan su pieza de más, es probable que se parta o se les rompa. Entonces traten de no solo la humedad suficiente para que se alice la forma. Y entonces también les recomiendo que no la manipulen tanto, sino que traten de dejarla en su base y de irle trabajando lo que necesiten trabajarle con la pieza en la base. Esto porque si ustedes lo trabajan mucho con sus manos, están haciendo que las paredes tengan algún tipo de tensión. También les recomiendo que no lo trabajen tanto, o sea, no traten de dejarlo tan perfecto. Igual por lo mismo de la humedad. Porque también si están dándole y dándole, puede ser que se humedezca de más. Y si se fijan, también siempre detengo el otro lado del espacio donde estoy trabajando. Si trabajan por fuera, deténganlo por dentro. Si trabajan por dentro, detengan la parte exterior. Entonces, para pegarle los pies, primero voy a tratar de decidir en qué lugar van a ir. Ustedes pueden utilizar alguna regla y compás para marcarlo si quieren que quede perfectamente en el lugar, pero yo lo voy a hacer a ojo nada más, en el lugar donde me parezca adecuado. Y esto porque pues la técnica del pellizco es así, ¿no? Es un poco imperfecta y entonces yo creo que le añade alguna, pues sí, como un rasgo característico de la técnica. Y primero voy a marcar en dónde van con mi aguja. Y luego voy tengo las marcas y después voy a rayarlas. Y voy a rayar también la parte superior de mis conitos. Después, para pegarlos, voy a usar mi barbotina que esté bien revuelta. Y voy a aplicar un poco de barbotina tanto en la pieza como en mi cono. Y bueno, al final me gusta pasarle un poco el pincel alrededor. E incluso para que no se note tanto la unión, hago un pequeño chorrito y se lo pongo alrededor. Un churrito muy delgadito.
Y después incorporo el cono con el churro, con la pieza, con el estique de madera. Y lo que hago es empujar del centro del churro hacia la base y hacia la pata, hacia el cono. Entonces tengo ya mi pieza con sus patitas y voy a dejarlo bien incorporado con mi esponja húmeda. Y listo, ya lo tengo bien incorporado. Entonces, bueno, este mismo método que utilicé para pegar las patas a mi pieza se puede utilizar para pegarle algunas cosas a su diseño, a su pieza. Por ejemplo, ya sea que se les antoje pegarle una nariz, unos ojos o no sé, algunas figuras abstractas, algunos triángulos, cuadrados, cualquier motivo que quieran aplicarle a su pieza, tienen que hacer lo mismo. O sea, no se vale solo pegarlos así como lo hice en este momento, sino que tienen que hacerles sus rayitas a la pieza que van a pegar, a su pieza, aplicar la barbotina y pegarle el motivo o lo que sea que quieran agregarle a su pieza. Esto se llama pastillaje. Y bueno, en este momento, que es el que yo llamo estado de cuero, o el que se llama estado de cuero. En este momento es en el que pueden utilizar sus engobes. Estos son los engobes. Tenemos color negro, amarillo, verde, rojo y azul. Ahorita se ven un poco grisáceos porque tienen pasta y entonces el color de la pasta los convierte en un tonito así como un poco más gris, pero al momento de salir del horno se van a ver más vivos. El negro tal vez quede un poco gris oscuro, pero los demás sí van a quedar. También el rojo tal vez quede un poco rosa o no tan fuerte. Pero el azul, el verde, el amarillo sí quedan muy... sí se nota mucho el color. Y bueno, para aplicarlos necesitan un pincel. Y dependiendo del motivo que quieran que tenga la pieza, es el pincel que deben utilizar. Por ejemplo, yo quiero hacerle unos óvalos y voy a utilizar un pincel plano, y voy a ponerle un poco de cada color. Entonces su engobe en este momento es como una cremita.
y se puede aplicar directamente a la pieza en estado de cuero. Y entonces van a ver que casi inmediatamente que lo aplican empieza a perder el brillo, empieza a secarse un poquito. Y tienen que tener mucho cuidado de no tocarlos porque pueden estropearlos. Bueno, también si van a estar trabajando con diferentes, acuérdense de siempre limpiar su pincel con agua y pasarle un trapito para retirar bien el pigmento. Y bueno, yo tengo aquí esta herramienta que se llama torneta y sirve para el modelado, para trabajar la pieza a un poco de mayor altura y sin estar tocándola. Aquí yo sé que tal vez ustedes no tienen acceso a una, en la universidad sí tenemos, pero ustedes pueden trabajar con su base sin ningún problema y si necesitan mantenerlo un poco más arriba pueden ponerlo arriba de un bote o trabajar más trabajar más cercano de su vista y como les digo, sin manipular tanto la pieza. Si de repente se pasaron o se equivocaron o quieren borrar algo, lo que pueden hacer es solamente con una navajita quitarle el pedazo que no quieren que esté ahí y después con los dedos un poquito húmedos alisar cualquier marca del cuchillo que haya quedado, pero cuiden mucho esto porque muchas veces los pigmentos manchan otros pedazos de la pieza y ustedes no se dan cuenta, pero al momento de quemar la pieza salen a la superficie y entonces ustedes pueden verlos que quedaron ahí. Bueno, otra forma de aplicar los engobes sería con una navaja o con una aguja. Ustedes pueden hacer alguna incisión de algún decorado abstracto o algo figurativo que se les ocurra y después con su pincel pueden aplicar un poco de engobe sobre la incisión que hicieron. Y luego con una navajita retirar el exceso y eso va a hacer que el engobe se quede dentro de la perforación que hicieron. O simplemente también pueden hacer algún decorado nada más con esgrafiado, algo abstracto o figurativo, solamente marcándolo con su aguja o su navaja. Yo aquí le hice algunas líneas abstractas y si se fijan no se ven perfectas, se ven, tienen como algunas
partecitas de la misma pasta que salió. Esas no se preocupen, ya cuando la pieza esté seca pueden retirarlas más fácilmente que en este momento. Y bueno, eso fue pastillaje, aplicación de engobes y esgrafiado. Ya que tengo entonces mi pieza lista como la quiero, ya no le voy a hacer ninguna modificación. Voy a dejarla secar, pero para que seque lento y las piezas que pegué al final no se deformen, no se debiliten de la parte donde se pegaron. Voy a dejar la pieza boca abajo y la voy a envolver en periódico, esto para que el aire no le entre directamente y se seque más lentamente. Y solamente sería dejar mi pieza en un lugar fresco donde no le dé el sol y ya estaría lista cuando esté seca completamente, que se vea blanca, ya está lista para entrar en el horno.